Tengo pruebas. Su señoría, estas pruebas demuestran la inocencia del señor. ¿Qué? Eso es imposible. Mire, los documentos son concluyentes. Es verdad, su señoría. La justicia prevalecerá. Tengo pruebas. La empleada defiende a un millonario. En el tribunal el juez se congeló. Que pase el hombre que asesinó a su propio padre por una herencia. La voz del fiscal estalló en la sala del tribunal como un trueno, y cada palabra cayó sobre Emiliano Cardona, igual que una bofetada lanzada delante de todo México. El murmullo de la multitud se transformó en un rugido. Periodistas, curiosos, miembros de la alta sociedad, todos giraron la cabeza al mismo tiempo para mirar al hombre sentado en el banquillo de los acusados. Flashes, cámaras, susurros venenosos que cortaban el aire como cuchillos. «Es un monstruo», murmuró una mujer de joyas relucientes desde la primera fila. «Mató al viejo Augusto para quedarse con todo». «Esos ricos no tienen alma», respondió otra abanicándose con una mueca de asco. Emiliano Cardona, 38 años, el heredero más codiciado del país, el hombre que apenas un mes atrás aparecía en las portadas de las revistas como el soltero más deseado de la nación. Ahora estaba ahí, con las muñecas pálidas, la corbata floja y la mirada clavada en un punto perdido del suelo de mármol. No levantaba la cabeza, y no era porque fuera culpable. Era porque ya nadie en aquella sala estaba dispuesto a creerlo inocente. El juez, un hombre de unos 70 años, de cabello blanco y rostro severo, golpeó el mazo 3 veces. «¡Orden! Exijo orden en mi sala». El silencio cayó de golpe, pero era un silencio cargado de odio. Todos habían venido a ver caer al gran Emiliano Cardona. Todos querían su humillación. En la pantalla gigante instalada afuera del Palacio de Justicia, miles de personas seguían el juicio en vivo. En las cantinas, en las casas, en los mercados, el país entero tenía una sola pregunta en los labios. ¿Cómo un hijo podía matar a su propio padre por dinero? La fiscalía lo tenía todo, o eso parecía. «Su señoría», comenzó el fiscal, un hombre delgado de voz afilada. La noche del 14 de marzo, don Augusto Cardona, fundador del Imperio Cardona, apareció muerto en su despacho. Las pruebas son contundentes. El testamento se había modificado apenas 3 días antes. ¿Y quién era el único beneficiado? El acusado, su propio hijo. Un escalofrío recorrió la sala. «Tenemos testigos», continuó el fiscal, paseándose con la seguridad de un hombre que ya saboreaba la victoria. «Tenemos documentos. Tenemos motivo». Don Augusto pensaba desheredar a su hijo por sus deudas, por sus excesos, por sus vergüenzas, y antes de que pudiera hacerlo, apareció muerto. «¡Mentira!». La voz de Emiliano se quebró por primera vez. Se levantó de golpe. «Yo amaba a mi padre. Yo jamás le habría hecho daño». «Siéntese», ordenó el juez. «Yo no lo maté», gritó Emiliano, y 2 guardias lo sujetaron de los hombros. «Alguien me está hundiendo. Alguien dentro de mi propia casa. Siéntese, o lo expulso de la sala». Emiliano cayó de nuevo en la silla, temblando, con los ojos enrojecidos. Miró a su alrededor buscando un solo rostro amigo, una sola mirada de compasión. No encontró ninguna. Bueno, casi ninguna, porque en la última fila de la sala, apretada contra la pared, casi invisible entre los abrigos caros y los perfumes franceses, había una mujer joven que sí lo miraba distinto, no con odio, no con morbo, sino con un dolor profundo, callado, que le apretaba el pecho. Se llamaba Marisol Vega. Tenía 28 años, la piel clara, los ojos verdes y el cabello castaño recogido en un moño sencillo. Vestía un uniforme azul con cuello blanco, el uniforme de empleada doméstica de la mansión Cardona. Entre toda aquella gente elegante, ella parecía un pájaro perdido en una jaula de oro. Nadie la notaba. Nadie nunca la notaba. Durante años había sido invisible para esa familia. La muchacha que servía el café, la que planchaba las camisas, la que limpiaba en silencio mientras los señores discutían sus negocios millonarios sin bajar la voz, como si ella no fuera más que un mueble. Pero los muebles a veces lo ven todo, y Marisol había visto. Sus manos escondidas sobre el regazo apretaban con fuerza el asa de un viejo bolso de cuero café gastado. Adentro guardaba algo,
algo que le quemaba como una brasa, algo que podía cambiarlo todo o costarle la vida. Esa noche, susurró para sí misma tan bajo que nadie la escuchó. Yo lo vi todo. Yo sé quién lo hizo. Una lágrima rodó por su mejilla y la limpió de inmediato, con miedo, mirando a los lados. A pocos metros de ella, sentada con una elegancia estudiada, estaba Bárbara Lascurain, la prometida de Emiliano. Vestía de negro de pies a cabeza, como una viuda en luto, aunque don Augusto ni siquiera era su padre. Llevaba un velo finísimo y un pañuelo de seda con el que se secaba lágrimas que no existían. «Pobre don Augusto», decía a los periodistas con voz quebrada. «Yo confiaba en Emiliano, lo amaba, y descubrir que él fue capaz de...» Se llevaba la mano al pecho. «Me destroza el alma. Las cámaras la adoraban. La nación entera la veía como la prometida traicionada, la víctima del monstruo, la mujer noble que había amado a un asesino sin saberlo. Pero Marisol la observaba desde su rincón y se le helaba la sangre. Porque ella sabía la verdad. Sabía que detrás de aquel velo negro y aquellas lágrimas falsas se escondía una serpiente. Junto a Bárbara, impecable en su traje gris y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, estaba el licenciado Octavio Rendón, el abogado y socio de la familia Cardona, el hombre de confianza de don Augusto, el que manejaba los contratos, los bancos, los secretos, el que, según el mundo entero, ahora solo buscaba justicia para su difunto amigo. Marisol los miró a los dos, a la serpiente y al lobo, y sintió que el aire le faltaba, porque ella los había escuchado. Aquella noche maldita, mientras subía las escaleras con una charola de té para don Augusto, los había escuchado hablar detrás de la puerta del despacho, y lo que oyó la persiguió cada noche desde entonces. El viejo ya firmó, había dicho Octavio en voz baja. Mañana cambia todo el testamento. Si no actuamos hoy, lo perdemos todo. Entonces que sea hoy, había respondido Bárbara, fría como el hielo. Y que el hijo cargue con la culpa. Nadie sospecha del heredero perfecto hasta que es demasiado tarde. Marisol había soltado la charola. El estruendo de la porcelana al romperse contra el suelo todavía resonaba en sus pesadillas. Había corrido como nunca en su vida, con el corazón a punto de salírsele del pecho, y al día siguiente, don Augusto estaba muerto, y Emiliano, esposado. «Tengo que hablar», pensó Marisol, clavando las uñas en el bolso. «Tengo que decir lo que vi». Pero el miedo la paralizaba. ¿Quién iba a creerle a ella? ¿A una empleada? ¿A una don nadie sin apellido, sin dinero, sin poder? Contra una familia que tenía a los mejores abogados, a la prensa comprada, a jueces que les debían favores. La aplastarían como a un insecto. «Concluida la sesión de hoy», anunció el juez, golpeando el mazo. «El juicio se reanudará en 3 días. Que Dios ilumine esta sala porque vamos a juzgar a un hombre por el crimen más terrible que existe, matar a quien le dio la vida». La gente comenzó a levantarse, y en ese instante, mientras los guardias se llevaban a Emiliano esposado, ocurrió algo. Por un segundo, solo un segundo, la mirada del acusado se cruzó con la de Marisol. Él se detuvo. La reconoció, la muchacha de la casa, la que siempre le llevaba el café exactamente como le gustaba. La única que en toda esa sala no lo miraba como a un monstruo, y en los ojos de Emiliano, Marisol vio algo que le rompió el corazón, una súplica muda, un náufrago pidiendo auxilio en medio del océano. Luego los guardias tiraron de él y se lo llevaron. Marisol se quedó de pie, temblando, mientras la multitud salía a su alrededor empujándola, ignorándola, pisándole los pies sin siquiera disculparse. «Permiso, muchacha», le dijo Bárbara al pasar a su lado, mirándola de arriba abajo con desprecio. «¿No deberías estar limpiando algo en lugar de andar perdiendo el tiempo aquí?» Marisol bajó la mirada. No dijo nada, pero por dentro algo se encendió, una llama pequeña, frágil, pero que ya no se apagaría. Esa noche, en su cuarto humilde al fondo de la mansión, Marisol abrió el viejo bolso de cuero, sacó lo que guardaba adentro y lo puso sobre la cama con manos temblorosas. Era una grabadora pequeña,
y un sobre amarillo, doblado y arrugado. Lo miró largo rato a la luz tenue de una lámpara. «Don Augusto», susurró, con lágrimas en los ojos, «usted siempre fue bueno conmigo, el único de esta casa que me trató como a un ser humano. Le juro que su hijo no va a pagar por lo que esos dos hicieron». Apretó la grabadora contra su pecho. «Aunque me cueste todo, aunque me cueste la vida». Afuera, el viento golpeaba las ventanas de la enorme mansión Cardona, y en algún lugar de esa casa de mármol y secretos, una serpiente y un lobo dormían tranquilos, convencidos de que su crimen perfecto jamás sería descubierto. No sabían que una sola persona, la más humilde de todas, la que ellos consideraban invisible, tenía en sus manos el poder de destruirlos. No sabían que la guerra apenas comenzaba, y que la empleada a la que tanto despreciaban estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La empleada invisible. 3 años antes de aquel juicio, Marisol Vega había cruzado por primera vez el enorme portón de hierro de la mansión Cardona con una maleta de cartón y el corazón lleno de esperanza. Venía de un pueblo pequeño, polvoriento, donde el trabajo escaseaba y los sueños se morían de hambre. Su madre estaba enferma, las medicinas costaban caras, y aquel empleo de sirvienta en la casa de una de las familias más ricas de México era su única salida. «Aquí se trabaja duro y se habla poco», le había advertido el ama de llaves el primer día. «Los señores no quieren ver a la servidumbre, ¿entiendes? Tú haces tu trabajo y desapareces, como un fantasma». Marisol asintió, y aprendió a ser un fantasma. Limpiaba pisos antes de que saliera el sol. Planchaba camisas de seda que costaban más que su salario de un mes entero. Servía cenas a personas que jamás la miraban a los ojos, que le pedían más vino con un chasquido de dedos, como si llamaran a un perro. Pero había una persona en aquella casa fría que era distinta. Don Augusto Cardona, el viejo patriarca, de casi 80 años, dueño de un imperio de empresas, hoteles y bancos, era un hombre rudo de aspecto, de cejas espesas y voz de trueno. Todos en la casa le temían, pero Marisol descubrió pronto que detrás de aquella coraza había un corazón solitario. «Muchacha», le dijo una tarde cuando ella le llevaba el té al despacho, «¿cómo te llamas?». Marisol casi soltó la charola del susto. Nadie en esa casa le había preguntado su nombre en 6 meses. Marisol, señor. Marisol Vega. Marisol, repitió el viejo, saboreando la palabra. Mar y sol. Bonito nombre. La miró con unos ojos cansados pero amables. Siéntate un momento. Hazle compañía a este viejo necio. Mis hijos no tienen tiempo para mí, pero al menos tú me sirves el té sin envenenarlo, espero. Y soltó una carcajada ronca. Marisol sonrió tímida, y así, poco a poco, sin que nadie más lo supiera, nació entre ellos una amistad extraña y entrañable. El millonario más poderoso del país y la sirvienta más humilde de su casa. Don Augusto le contaba historias de su juventud, de cuando empezó vendiendo pan en una bicicleta. Le hablaba de su difunta esposa, de lo mucho que la extrañaba, y a veces, con la voz quebrada, le confesaba sus dolores más íntimos. «Mi hijo Emiliano es un buen muchacho, Marisol», le dijo una noche. «La gente cree que es un niño rico y malcriado, pero tiene buen corazón. Solo que está rodeado de gente que quiere su dinero, no a él. Esa mujer bárbara no me da confianza». Y ese Octavio negó con la cabeza. «Hace años que firmo lo que me pone enfrente, pero últimamente he visto cosas en las cuentas que no me cuadran». Marisol escuchaba en silencio. Ella también había notado cosas. Había visto a Bárbara probarse las joyas de la difunta señora Cardona cuando creía que nadie la veía. La había escuchado hablar por teléfono, en voz baja, riéndose. «Paciencia, mi amor. Pronto el viejo estará bajo tierra y todo será nuestro». Había visto al licenciado Octavio entrar al despacho de madrugada, a escondidas, y salir con carpetas que no eran suyas. Pero, ¿qué podía hacer una sirvienta? ¿A quién iba a acusar? ¿Quién le creería? «Si algo me pasa algún día, muchacha», le dijo don Augusto una tarde, poniéndole en las manos un sobre amarillo, «guarda esto. No se lo des a nadie de esta casa.
a nadie. ¿Me entiendes? Solo a la justicia. Aquí hay verdades que pueden quemar a quien las toque. Marisol guardó el sobre sin abrirlo, asustada. No diga esas cosas, don Augusto. Usted va a vivir 100 años. El viejo sonrió con tristeza. Los lobos ya huelen mi sangre, Marisol. Lo sé, pero gracias a Dios todavía tengo a alguien honrado en esta casa. La única aliada que Marisol tenía entre la servidumbre era doña Cuca, la cocinera, una mujer rechoncha, de mejillas coloradas y lengua afilada, que llevaba 30 años en la casa y se sabía todos los chismes del mundo. «Ay, mija», le decía doña Cuca mientras amasaba pan, «esta casa está embrujada, te lo digo yo. Aquí lo único bueno que queda es el patrón viejo y mi pozole de los domingos. Lo demás, pura víbora con tacones y puro lambiscón con corbata». Marisol se reía. Doña Cuca era su único respiro en aquel mundo de mármol frío. «Tú no te confíes de esa bárbara», seguía la cocinera bajando la voz. «Esa mujer tiene el alma más negra que mi sartén quemado. Y el licenciado ese, Octavio, peor. Andan juntos en algo, te lo firmo. Yo los he visto cuchichear en los rincones como ratas». «¿Y nadie hace nada?», preguntaba Marisol. «¿Quién, mija? Tú y yo». Doña Cuca soltó una risa amarga. «A los pobres nadie nos escucha. Aquí mandan los que tienen dinero. Y la verdad, en esta casa, vale menos que las migajas que barremos». Aquellas palabras se le quedaron grabadas a Marisol, porque resultaron ser una profecía. Llegó la noche del 14 de marzo. Una noche que Marisol jamás olvidaría. Don Augusto le había pedido su té de manzanilla, como cada noche. Marisol preparó la charola con cuidado, puso la tacita favorita del señor y subió las escaleras de la mansión. Pero al acercarse al despacho, escuchó voces. Voces que no debían estar ahí. Se detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta, y por la rendija vio dos siluetas, Bárbara y Octavio. «El viejo ya firmó el cambio de testamento», decía Octavio en un susurro tenso. «Mañana lo hace oficial ante el notario. Si eso pasa, nos quedamos sin nada. Lo deja todo en una fundación». «¿Todo? Entonces no habrá mañana», respondió Bárbara con una frialdad que heló la sangre de Marisol. «Esta noche, y que la culpa caiga sobre el hijo perfecto, nadie va a sospechar de Emiliano hasta que sea demasiado tarde. Lo tenemos todo preparado. Y la muchacha del servicio, la que le lleva el té, podría vernos. Esa muerta de hambre no cuenta», dijo Bárbara con desprecio. «Es invisible, no es nadie. Y aunque viera algo, ¿quién en su sano juicio le creería a una sirvienta contra nosotros?» A Marisol se le doblaron las rodillas. La charola tembló en sus manos, y entonces la tacita de don Augusto resbaló. ¡Crash! La porcelana estalló contra el suelo de mármol con un estruendo que pareció un disparo. Las siluetas se volvieron de golpe hacia la puerta. «¿Quién está ahí?», gritó Octavio. Pero Marisol ya corría. Corría por el pasillo oscuro, con el corazón a punto de estallar, las lágrimas cegándola, sin atreverse a mirar atrás. Se encerró en su cuarto, temblando, abrazando sus rodillas en la oscuridad, rezando para que no la hubieran reconocido. Al día siguiente, la mansión amaneció en gritos. Don Augusto Cardona había muerto durante la noche. Lo encontraron en su despacho, desplomado sobre el escritorio, y, sobre la mesa, una taza de té derramada. La policía dictaminó envenenamiento. Y para cuando Marisol logró entender lo que pasaba, ya había patrullas, ya había periodistas, y ya tenían a un culpable perfecto, atado con un moño. Emiliano Cardona, el hijo, el heredero, el único que ganaba con la muerte del viejo, según el testamento original que Octavio presentó a las autoridades. Esposaron a Emiliano frente a las cámaras, mientras él gritaba su inocencia. Bárbara lloraba teatralmente. Octavio negaba con la cabeza, fingiendo dolor. Y Marisol, escondida tras una cortina, lo veía todo con el alma destrozada. «Dios mío», susurró, «lo van a hundir, y yo soy la única que sabe la verdad». Esa noche, sin que nadie la viera, Marisol entró al despacho del difunto don Augusto. Buscó hasta encontrar lo que el viejo siempre escondía, una pequeña grabadora que él usaba para dictar sus memorias y, según le había confesado una vez,
para guardar pruebas por si los lobos atacaban. La encendió con manos temblorosas y escuchó. Lo que aquella cinta contenía la hizo caer de rodillas. Era la voz de Bárbara, la voz de Octavio, planeándolo todo. Don Augusto había dejado la grabadora encendida, escondida, como un último acto de astucia de un viejo zorro que sabía que lo iban a traicionar. Marisol apretó la grabadora contra su pecho. Junto con el sobre amarillo que el patrón le había confiado, ahora tenía en sus manos el arma capaz de salvar a un inocente y destruir a 2 asesinos, pero también tenía la sentencia de su propia muerte, porque si Bárbara y Octavio descubrían lo que ella sabía, un escalofrío le recorrió la espalda. «Mija», la voz de doña Cuca la sobresaltó desde la puerta. La cocinera la miraba con ojos serios, sin rastro de su habitual buen humor. «Yo no sé qué tienes ahí, y no quiero saberlo. Pero te voy a decir una cosa y óyeme bien. En esta casa, la gente que sabe demasiado termina muerta, igual que el patrón». Marisol tragó saliva. «Doña Cuca, ese muchacho es inocente. Emiliano no mató a su padre. Yo lo sé. Yo escuché todo». La cocinera cerró los ojos un largo momento. Luego suspiró, se acercó y le tomó las manos. «Entonces que Dios nos agarre confesadas, criatura, porque si decides hablar, nos van a caer todos los demonios del infierno encima». Marisol miró la grabadora, miró el sobre, y pensó en aquel hombre encerrado en una celda, condenado por un crimen que no cometió, mirándola con ojos de náufrago. Pensó en don Augusto, en su risa ronca, en su bondad, en la última promesa que le había hecho sin saberlo. Y por primera vez en su vida, la sirvienta invisible tomó una decisión que la haría visible para todo México. «Voy a hablar, doña Cuca», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Voy a ir a ese tribunal, y aunque sea lo último que haga en esta vida, voy a decir la verdad». Afuera, las campanas de una iglesia lejana dieron la medianoche, y la guerra de la empleada contra el Imperio Cardona acababa de empezar. La trampa perfecta. La celda olía a humedad, a óxido y a desesperación. Emiliano Cardona, el hombre que apenas semanas atrás dormía en sábanas de seda y cenaba en restaurantes de 5 estrellas, ahora estaba sentado en un catre de hierro, con el rostro entre las manos, escuchando el goteo de una llave rota en la oscuridad. «Tienes visita», ladró el guardia abriendo la reja. Emiliano levantó la cabeza con una chispa de esperanza. Pensó en algún amigo, en algún socio, en alguien, quien fuera, que viniera a decirle que creía en él. Pero quien entró fue Octavio Rendón. Impecable, con su traje gris y su maletín de cuero, oliendo a colonia cara y a traición. «Emiliano, viejo amigo», dijo el abogado, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Qué pena verte así». «Octavio». Emiliano se levantó de golpe. «Gracias a Dios. Tienes que sacarme de aquí. Tú sabes que yo jamás le haría daño a mi padre. Tú me conoces desde niño». «Claro que te conozco», respondió Octavio, dejando el maletín sobre la pequeña mesa metálica. «Por eso vine, para ayudarte». «¿Qué tengo que hacer?» El abogado abrió el maletín lentamente, sacó unos documentos y los deslizó sobre la mesa. «Firma esto». Emiliano frunció el ceño. «¿Qué es?» «Un poder notarial». «Mientras estés indispuesto». Octavio eligió la palabra con cuidado. «Alguien tiene que administrar las empresas, los bancos, las propiedades. El Imperio Cardona no puede quedarse sin cabeza. Firma, y yo me encargo de todo. Y de paso, busco la manera de sacarte». Emiliano tomó los papeles, empezó a leer, y poco a poco su rostro se fue endureciendo. «Esto no es un poder temporal, Octavio. Esto me despoja de todo. Si firmo, ustedes se quedan con el control absoluto de la fortuna de mi padre. Para siempre». La sonrisa de Octavio se enfrió un grado. «Estás malinterpretando las cosas». «No estoy malinterpretando nada». Emiliano arrugó los documentos y los lanzó al suelo. «Tú estás detrás de esto. Tú y Bárbara. Ustedes mataron a mi padre». Octavio se quedó muy quieto. Luego, con una calma terrorífica, se inclinó hacia adelante y habló en voz muy baja para que el guardia no escuchara.
Escúchame bien, niño rico. Estás solo. Nadie te cree. La prensa ya te condenó. Los jueces ya recibieron lo que tenían que recibir. Y los pocos testigos que podrían ayudarte, digamos que han cambiado de opinión. Sonrió. Tú vas a pasar el resto de tu vida pudriéndote en una celda como esta. O peor, a menos que firmes y aceptes lo inevitable. Eres un monstruo, susurró Emiliano temblando de rabia. Soy un sobreviviente, corrigió Octavio, recogiendo su maletín. Y los sobrevivientes siempre ganan. Piénsalo, Emiliano. Tienes mucho tiempo para pensar. Todo el tiempo del mundo, de hecho. Y salió dejando a Emiliano solo de nuevo, con el alma hecha pedazos y los documentos arrugados a sus pies. Mientras tanto, en la mansión Cardona, Bárbara Lascurain celebraba. Se había mudado a la habitación principal, la que fuera de don Augusto, y dormía en su cama. Usaba su despacho, daba órdenes a la servidumbre como si fuera la dueña y señora de todo. «Quiero que reemplacen las cortinas», ordenaba, paseándose con una copa de vino tinto en la mano. «Y ese retrato del viejo descuélguenlo. Me da escalofríos verlo todo el día». Doña Cuca, que pasaba con una bandeja, apretó los labios para no decir lo que pensaba. Marisol, a su lado, bajó la mirada. «Ah, ¿y tú?» Bárbara señaló a Marisol con un dedo de uñas perfectas. «Ven aquí». Marisol se acercó con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Sí, señora?» Bárbara la miró de arriba a abajo, despacio, como una serpiente estudiando a un ratón. «¿No te conozco de algún lado, muchacha? Tu cara me suena». No, señora, yo solo limpio. Soy del servicio». Bárbara dio un sorbo a su vino. «Hay algo en ti que no me gusta. Una sirvienta que mira demasiado. Tú mirabas mucho, ¿verdad? ¿Veías cosas por las noches?» A Marisol se le congeló la sangre, pero mantuvo la calma, milagrosamente. «Yo solo veo el polvo que tengo que limpiar, señora. Nada más». Bárbara la observó un largo rato. Luego, lentamente, sonrió. «Eso espero. Porque, ¿sabes una cosa, muchachita? En esta casa, las cosas que ven demasiado terminan rotas, como esa tacita que se rompió la noche que el señor murió». Se inclinó hacia ella. «Qué torpe la persona que la dejó caer, ¿no crees?» Marisol sintió que el mundo se le venía encima. Lo sabían, sospechaban de ella. «Con permiso, señora», murmuró y se retiró antes de que las piernas le fallaran. En la cocina, doña Cuca la encontró pálida como un papel, apoyada contra la pared. «Mija, ¿qué pasó? Estás blanca como mi harina». «Lo saben, doña Cuca», susurró Marisol. «Bárbara sabe que fui yo la que rompió la taza esa noche. Sospecha de mí». La cocinera dejó caer la cuchara de madera. «Virgen Santísima, tienes que tener mucho cuidado, criatura. Esa mujer no perdona». Esa misma noche las cosas empeoraron. Marisol subió a su cuarto, agotada, y al abrir la puerta sintió que algo estaba mal. El aire olía distinto. Sus cosas estaban movidas. El colchón, ladeado. El cajón de la cómoda entreabierto. Alguien había registrado su habitación. Con el corazón en la garganta, corrió hacia el rincón donde escondía la grabadora y el sobre amarillo. Dentro de una vieja lata de galletas, detrás de unos trapos, en el fondo del closet. Sus manos temblaban tanto que casi tira la lata. La abrió. La grabadora seguía ahí, el sobre también. Marisol cerró los ojos y soltó el aire que había estado conteniendo. No los habían encontrado. Por un milagro, por la gracia de Dios, no los habían encontrado. Pero el mensaje era claro. La estaban vigilando, la estaban cazando. Y entonces, sobre su almohada, vio un papel doblado. Lo tomó con dedos temblorosos. Lo desdobló. Solo tenía una frase, escrita con letras recortadas de revista como en las películas de terror. «Las bocas que hablan de más se cierran para siempre. Calla si quieres vivir». Marisol dejó caer el papel. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Se cubrió la boca con las manos para no gritar. Tenía miedo, un miedo helado, paralizante, que le calaba los huesos. Era solo una mujer, sola, pobre, sin poder,
contra 2 asesinos que tenían dinero, abogados, jueces comprados y la mitad del país de su lado. ¿Qué podía hacer ella? ¿Quién la protegería? ¿Quién le creería? Se sentó en el suelo, abrazando la lata de galletas contra su pecho, y lloró en silencio durante un largo rato. Quería rendirse, quería huir, quería tomar sus pocas pertenencias, regresar a su pueblo y olvidar que alguna vez puso un pie en esa casa maldita. Pero entonces, en su mente, apareció el rostro de Emiliano, aquella mirada de náufrago en el tribunal, y la voz de don Augusto resonó en su memoria ronca y cálida. Gracias a Dios todavía tengo a alguien honrado en esta casa. Y supo que no podía huir, que si callaba, un inocente pagaría por un crimen que no cometió, que la sangre de Emiliano caería sobre su conciencia para siempre. No, susurró secándose las lágrimas con rabia. No me voy a dejar vencer por el miedo. Don Augusto confió en mí, y no le voy a fallar. Al amanecer, mientras la casa dormía, Marisol tomó una decisión. Sabía que en la mansión nada estaba seguro, que en cualquier momento podían encontrar la grabadora. Así que la sacó de la lata, la envolvió con cuidado junto con el sobre amarillo y bajó a la cocina. «Doña Cuca», dijo en voz baja, «necesito un favor, el favor más grande de toda mi vida». La cocinera, que ya estaba encendiendo el fogón, la miró con ojos somnolientos. «¿Qué pasa, mija?» «Necesito que guardes esto, en tu casa, lejos de aquí, donde nadie lo encuentre». Marisol le puso el paquete en las manos. «Es la única prueba que puede salvar a un inocente. Y si me pasa algo, si yo no llego al juicio, tú la llevas a la justicia. ¿Me lo prometes?» Doña Cuca miró el paquete. Luego miró a Marisol, con los ojos llenos de lágrimas. «Ay, criatura, ¿en qué nos metiste?» Pero apretó el paquete contra su delantal. «Te lo prometo. Por la memoria de mi difunta madre, te lo prometo. Esto va a estar más seguro que el oro en el banco». Las 2 mujeres se abrazaron en la penumbra de la cocina, 2 almas humildes plantándose contra un imperio entero. «Faltan 2 días para el juicio», dijo Marisol separándose. «2 días. Tengo que aguantar 2 días sin que me descubran y luego voy a entrar a ese tribunal. Y aunque se me caiga el cielo encima, voy a decir lo que vi». Afuera el sol empezaba a salir sobre la mansión Cardona, dorando los muros de mármol, pero adentro, en su despacho, Bárbara colgaba el teléfono con una sonrisa fría. «Octavio», dijo al hombre que la acompañaba. «La muchacha del servicio, la que rompió la taza, empieza a estorbarme. Encárgate de ella antes del juicio». Octavio asintió, ajustándose la corbata. «Considéralo hecho, una sirvienta menos. ¿Quién la va a extrañar?» Y en ese instante, sin que ninguna de las 2 mujeres lo supiera, el reloj de la muerte empezó a correr en contra de Marisol Vega. La prueba escondida faltaba un solo día para el juicio, y Marisol Vega sabía que su vida pendía de un hilo. No había dormido. No podía. Cada crujido de la vieja mansión la hacía saltar. Cada sombra le parecía un asesino esperándola en la oscuridad. La amenaza recortada de revista seguía grabada a fuego en su mente. «Calla si quieres vivir». Pero ella había decidido no callar, y eso, en aquella casa, era una sentencia de muerte. Esa mañana, mientras trapeaba el suelo del gran salón, escuchó pasos. Levantó la vista y se le heló la sangre. Era el licenciado Octavio, acercándose con esa sonrisa de tiburón que le revolvía el estómago. «Buenos días, muchacha», dijo deteniéndose frente a ella. «Marisol, ¿verdad? Así te llamas». «Sí, licenciado», respondió ella sin soltar el trapeador como si fuera un escudo. «¡Qué nombre tan bonito!». Octavio metió las manos en los bolsillos. «¿Sabes? He estado pensando en ti. Una muchacha tan trabajadora, tan discreta. Mereces algo mejor que limpiar pisos toda la vida». Marisol no respondió. Sabía hacia dónde iba aquello. «Te voy a hacer una propuesta», continuó el abogado, sacando un fajo de billetes del bolsillo de su saco y dejándolo sobre la mesa más cercana. «Esto es más de lo que ganarías en 5 años. Es tuyo,
Solo tienes que hacer una cosita, desaparecer. Tómate unas vacaciones, vete a tu pueblo, lejos, y no vuelvas hasta que el juicio termine. ¿Qué dices? Marisol miró el dinero. Era una fortuna. Con eso podía pagar las medicinas de su madre por años. Podía comprar una casita, podía empezar de nuevo, lejos de todo aquel horror. Por un segundo, dudó, y Octavio lo notó. «Piénsalo bien», dijo, suavizando la voz. «Eres una mujer inteligente. ¿Para qué meterte en problemas que no son tuyos? Esto no es tu pelea, Marisol. Tú no le debes nada a los Cardona. Toma el dinero, sé feliz, y olvida todo lo que crees que viste». Marisol levantó la mirada, y entonces, en lo más profundo de su ser, escuchó de nuevo la voz de don Augusto. Vio el rostro de Emiliano tras las rejas, y supo con una certeza absoluta lo que tenía que hacer. Empujó el fajo de billetes hacia él. «Guárdese su dinero, licenciado», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Yo no se vende a nadie, y mucho menos a un asesino». La sonrisa de Octavio se borró de golpe. Su rostro se transformó. La máscara cayó, y debajo apareció algo frío, cruel, peligroso. «Cometes un error muy grave, muchacha», susurró, acercándose tanto que Marisol pudo oler su aliento. «Un error que vas a lamentar. Hay gente que ha desaparecido por mucho menos de lo que tú crees saber. Sería una pena que algo te pasara. Camino al tribunal». Marisol apretó el trapeador con todas sus fuerzas. «No le tengo miedo», mintió alzando la barbilla. «Deberías», respondió él y se marchó. Esa tarde Marisol fue a buscar a la única persona que creía podía ayudarla, un periodista. Había leído en el periódico que un reportero llamado Ramiro Telles había escrito un artículo dudando de la culpabilidad de Emiliano, el único en todo México que se atrevía a cuestionar la versión oficial. Con el corazón en la mano, tomó un camión hasta la redacción del periódico y pidió hablar con él. «¿Y usted quién es?», preguntó el periodista, un hombre canoso y escéptico. Soy empleada de la casa Cardona», dijo Marisol, «y tengo información. Sé que Emiliano es inocente. Yo escuché a los verdaderos asesinos planearlo todo. La noche del crimen». Ramiro la miró un largo rato. Luego suspiró. «Señorita, ¿sabe cuántas personas vienen aquí cada semana diciéndome que tienen la verdad de un caso famoso? Decenas. ¿Tiene usted pruebas? ¿Documentos? ¿Algo más que su palabra?» «Tengo una grabación», dijo Marisol, «y un sobre que el mismo don Augusto me dio. Pero los tengo escondidos, en un lugar seguro. No los traje conmigo. Tengo miedo de que me los quiten». El periodista se frotó la sien. «Mire, la entiendo, pero sin esas pruebas en la mano no puedo publicar nada. La familia Cardona me demandaría hasta la ruina. Tráigame algo concreto y hablamos. Mientras tanto, cuídese. Si lo que dice es verdad, está usted jugando con fuego». Marisol salió de la redacción con el alma en el suelo. Nadie le creía. Una sirvienta sin pruebas en la mano no era nadie. No era nada. De regreso a la mansión ocurrió lo que más temía. Caminaba por una calle angosta cuando un auto negro frenó a su lado. Dos hombres bajaron, hombres grandes, de rostros duros. «Súbete», ordenó uno, agarrándola del brazo. «Suélteme», gritó Marisol forcejeando. «¡Auxilio!». Pero la calle estaba vacía. El hombre la jaló hacia el auto. Marisol pateó, arañó, mordió. En un instante de desesperación, lanzó su bolso contra la cara del otro hombre y, aprovechando la confusión, echó a correr. Corrió como nunca en su vida, por callejones, por mercados, entre la gente, sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo y el terror impulsándola. Escuchaba los pasos de los hombres detrás de ella, los gritos, las maldiciones. Una mujer con una canasta de pan se interpuso sin querer en el camino de sus perseguidores, y Marisol aprovechó ese segundo de ventaja para meterse en un callejón estrecho, saltar una barda y caer del otro lado, raspándose las rodillas. «Por aquí, niña», le susurró una anciana que vendía tamales, abriéndole la puerta de su pequeño local. «Métase. Yo no vi nada».
Marisol se escondió entre los costales y las ollas humeantes, con la mano sobre la boca para silenciar su respiración agitada. Escuchó los pasos de los hombres pasar de largo, sus voces frustradas alejándose. Esperó. Esperó largos minutos que se sintieron como horas. La anciana le dio un vaso de agua y una palmada en la espalda, sin hacer preguntas, con esa solidaridad callada de los pobres que se reconocen entre sí. «Que Dios la acompañe, mija», le dijo cuando Marisol por fin se atrevió a salir. «Se ve que anda huyendo de algo malo. Cuídese mucho». Marisol le apretó las manos con gratitud y siguió su camino, perdiéndose de nuevo entre la multitud de un tianguis abarrotado, escondida detrás de un puesto de frutas, temblando. Cuando por fin se atrevió a asomarse, el auto negro ya no estaba. Había escapado, por poco, por muy poco. Pero ahora ya no había duda. La querían muerta, la querían callada para siempre, antes de que pudiera llegar al tribunal. Esa noche, Marisol no volvió a la mansión. Era demasiado peligroso. Fue directo a la humilde casa de doña Cuca, en un barrio popular al otro lado de la ciudad. «Mija», exclamó la cocinera al abrir la puerta y verla deshecha, despeinada, con la ropa rasgada. «Dios mío, ¿qué te hicieron?» «Me quisieron levantar, doña Cuca», dijo Marisol, derrumbándose en sus brazos. «Casi me suben a un auto. Querían matarme». La cocinera la abrazó fuerte, llorando. «Ya, ya, criatura. Aquí estás a salvo. Aquí no te van a encontrar». Doña Cuca la hizo pasar, le dio un té caliente, le prestó ropa limpia, y luego, de un viejo costal de frijoles en la alacena, sacó el paquete, la grabadora y el sobre amarillo, intactos. «Aquí está tu tesoro, mija, sano y salvo. Lo escondí donde ni el diablo lo encontraría». Marisol tomó el paquete con manos temblorosas. Por primera vez se atrevió a abrir el sobre amarillo que don Augusto le había confiado. Adentro había documentos, estados de cuenta, transferencias bancarias y un papel firmado por el propio don Augusto, donde el viejo dejaba constancia de que Octavio Rendón llevaba años desviando dinero de las empresas y de que sospechaba que su prometida Bárbara y su abogado planeaban algo en su contra. Y al final una nota manuscrita con la letra temblorosa del viejo: «Si estás leyendo esto, Marisol, es porque los lobos ganaron, pero confío en ti. Eres la única persona honrada que conocí en mis últimos años. Lleva esto a la justicia, salva a mi hijo, él es inocente, y dile que su padre lo amaba, a pesar de todo. Augusto Cardona». Marisol rompió a llorar. Apretó el papel contra su pecho. «Se lo prometo, don Augusto», susurró entre sollozos. «Mañana voy a salvar a su hijo, cueste lo que cueste». Doña Cuca le puso una mano en el hombro. «Mija, ¿estás segura? Si entras a ese tribunal, ya no hay vuelta atrás. Esa gente te va a querer destruir delante de todo México. Te van a humillar. Te van a llamar mentirosa, loca, ladrona. Van a usar todo su poder contra ti». Marisol se secó las lágrimas, miró la grabadora, miró el sobre, y en sus ojos verdes apareció una determinación de acero. «Que lo intenten, doña Cuca», dijo, «que usen todo su poder, porque mañana por fin una empleada va a hablar, y cuando lo haga, ningún dinero del mundo va a poder callar la verdad». Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban en la noche, y a pocos kilómetros, en una celda fría, Emiliano Cardona pasaba quizás su última noche como un hombre condenado, sin saber que, en una casita humilde, una sirvienta a la que apenas recordaba estaba a punto de cambiar su destino para siempre. El amanecer del juicio estaba por llegar, y con él el momento que pondría a temblar a todo el imperio Cardona. «Tengo pruebas». El día del veredicto amaneció gris, como si el cielo mismo supiera que estaba a punto de hacerse justicia, o de cometerse la peor de las injusticias. El Palacio de Justicia estaba rodeado de gente desde el amanecer. Cientos de personas se agolpaban frente a las pantallas gigantes. Periodistas de todo el país transmitían en vivo. La nación entera contenía el aliento, esperando el final del juicio del siglo, el día en que condenarían al hombre que, según todos, había asesinado a su propio padre. Adentro,
La sala estaba repleta hasta el último rincón. Emiliano Cardona entró esposado, escoltado por 2 guardias. Estaba más delgado, más pálido, con ojeras profundas, pero todavía caminaba con la cabeza en alto, aferrándose a la última brizna de dignidad que le quedaba. En la mesa de la acusación, Bárbara Lascurain lucía un elegante vestido negro y una expresión de duelo perfectamente ensayada. A su lado, el licenciado Octavio Rendón revisaba sus papeles con la calma de quien ya conoce el final de la película. El juez, aquel anciano de cabello blanco y mirada severa, ocupó su lugar en el estrado, golpeó el mazo. Se reanuda la sesión. Hoy, este tribunal emitirá su veredicto en el caso del Estado contra Emiliano Cardona, acusado del homicidio de su padre, don Augusto Cardona. Hizo una pausa solemne. Antes de proceder, ¿tiene la defensa algo último que añadir? El abogado defensor de Emiliano, un hombre cansado y vencido, se levantó. No, su señoría, la defensa no tiene más pruebas que presentar. Un murmullo de satisfacción recorrió la sala. Bárbara contuvo una sonrisa. Octavio se reclinó en su silla, victorioso. Muy bien, dijo el juez tomando sus papeles. Entonces, este tribunal, tras evaluar todas las pruebas presentadas, ha llegado a la siguiente conclusión. El acusado, Emiliano Cardona, es declarado... ¡Esperen! La voz estalló desde el fondo de la sala como un trueno, y todas las cabezas giraron al mismo tiempo. Las enormes puertas del tribunal se habían abierto de golpe. 2 guardias intentaron cerrarle el paso de inmediato, sujetándola por los brazos. «No puede entrar, el juicio está en sesión», le gritó uno. Pero Marisol se zafó con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía, impulsada por la desesperación de quien sabe que cada segundo cuenta. Y por las puertas, agitada, despeinada, con el rostro encendido y los ojos llenos de fuego, entró una mujer joven vestida con un sencillo uniforme de empleada azul y blanco. Era Marisol Vega. Avanzó por el pasillo central a paso firme, apretando contra su pecho una vieja grabadora y un grueso fajo de documentos amarillentos. La gente se apartaba a su paso, confundida, sin entender qué hacía una sirvienta interrumpiendo el juicio más importante del país. Los guardias corrieron tras ella, pero algo en su voz, en su urgencia, hizo que el juez levantara la mano para detenerlos. «¡Tengo pruebas!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones, y su voz retumbó en cada rincón de la sala. «Emiliano Cardona es inocente, y yo puedo demostrarlo». Se hizo un silencio absoluto, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El juez se quedó congelado, el mazo suspendido en el aire, a medio camino de golpear la madera, su boca entreabierta, sus ojos muy abiertos detrás de los lentes, clavados en aquella mujer que acababa de detener el veredicto con una sola frase. Nadie se movía, nadie respiraba. Emiliano, en el banquillo, levantó la cabeza de golpe, y al reconocerla, sus ojos se llenaron de lágrimas. La muchacha del té, la empleada invisible, la única que nunca lo había mirado como a un monstruo. Había venido por él. Durante semanas, encerrado en aquella celda fría, Emiliano había perdido la fe en todo y en todos. Sus amigos lo habían abandonado. Sus socios le habían dado la espalda. La mujer que decía amarlo lo había traicionado. Había llegado a pensar que merecía morir solo, olvidado, condenado por un crimen que no cometió. Pero ahora, viendo a aquella mujer humilde plantarse frente a todo México para defenderlo, sintió que algo se reavivaba dentro de su pecho. Una llama que creía apagada para siempre, la esperanza. En la mesa de la acusación, en cambio, 2 rostros se descompusieron. Bárbara se puso de pie de un salto, blanca como un cadáver. «¿Quién es esta loca?», exclamó, con la voz quebrándosele. «Sáquenla de aquí, es una empleada. No tiene derecho a estar aquí». Octavio se levantó también, lívido, apretando los puños. «Su señoría, esto es un circo», dijo, esforzándose por sonar calmado, aunque le temblaba la voz. «Esta mujer es una sirvienta resentida, una mitómana. Probablemente la pagaron.
Exijo que la retiren de inmediato. Pero el juez no apartaba la vista de Marisol. Algo en aquella mujer, en la determinación de sus ojos, en la firmeza de su voz, en el miedo que claramente vencía con valor, lo hizo dudar. Golpeó el mazo, recuperando la compostura. «¡Orden! ¡Orden en la sala!», miró a Marisol. «Señorita, está usted interrumpiendo un proceso judicial. ¿Tiene idea de la gravedad de lo que acaba de hacer?». «Sí, señor juez», respondió Marisol jadeando, pero sin bajar la mirada. «Y también sé la gravedad de dejar que un hombre inocente sea condenado por un crimen que no cometió. Por eso estoy aquí. Por eso arriesgué mi vida para llegar a esta sala». «¡Mentira!», chilló Bárbara. «Es una mentirosa». «¡Silencio!», tronó el juez, golpeando el mazo de nuevo. Volvió a mirar a Marisol. «¿Quién es usted, señorita?». «Me llamo Marisol Vega, su señoría. Soy empleada doméstica de la Casa Cardona desde hace 3 años. Yo servía a don Augusto. Yo le llevaba su té cada noche. Y yo…» tomó aire. «Yo estuve ahí la noche que lo mataron. Yo escuché a los verdaderos asesinos planearlo todo, y los verdaderos asesinos están en esta sala, sentados en esa mesa». Levantó el brazo y señaló, con el dedo temblando pero sin vacilar, directo hacia Bárbara Lascurain y Octavio Rendón. La sala estalló en gritos, en exclamaciones, en flashes de cámaras. El caos se desató. Los periodistas se levantaban de sus asientos. El público murmuraba enfurecido, fascinado, incrédulo. «Es una calumnia», rugió Octavio. «La voy a demandar. Voy a destruir a esta…». «¡Silencio!». El juez golpeó el mazo con tanta fuerza que el sonido acalló a todos. «Una palabra más, licenciado Rendón, y lo expulso de mi sala». Respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus propias manos. Luego se dirigió a Marisol con voz grave. «Señorita Vega, acusar a alguien de asesinato es algo extremadamente serio. Usted dice tener pruebas, pero la palabra de una persona no es prueba. ¿Tiene usted algo más que su testimonio?». Marisol dio un paso adelante. Levantó la grabadora con una mano y el fajo de documentos con la otra para que toda la sala los viera. «Sí, su señoría», dijo con la voz cargada de emoción. «Tengo la voz de los asesinos, grabada por el propio don Augusto la noche de su muerte. Tengo documentos firmados de su puño y letra, denunciando los robos del licenciado Rendón. Y tengo una carta que el señor me dejó antes de morir, porque sabía que lo iban a traicionar». El silencio que siguió fue absoluto. Emiliano se tapó la boca con las manos esposadas, llorando sin poder contenerse. El rostro de Bárbara se desencajó por completo. Toda su elegancia, toda su frialdad calculada se evaporó, dejando ver el pánico puro de un animal acorralado. Eso no puede ser», balbuceó. «El viejo él no grabó nada». Y en ese instante, con esa sola frase pronunciada en voz alta delante de todo el tribunal, Bárbara Lascurain se delató a sí misma. Un murmullo de horror recorrió la sala. Porque, ¿cómo sabía ella que don Augusto no había grabado nada? Si supuestamente no estaba presente cuando murió. El juez la miró fijamente. Octavio cerró los ojos, derrotado, comprendiendo el error fatal de su cómplice. «Señorita Vega», dijo el juez con la voz extrañamente serena, casi temblorosa, «acérquese, entregue esas pruebas al tribunal. Vamos a escuchar esa grabación, aquí, ahora, delante de todos». Marisol asintió con lágrimas corriéndole por las mejillas. Caminó hacia el estrado, sosteniendo en sus manos la verdad que podía salvar a un inocente y derrumbar a un imperio construido sobre la mentira. Cada paso resonaba en el silencio mortal de la sala. Cada mirada estaba clavada en ella. Y mientras la empleada invisible, la que todos habían despreciado, la que nadie consideraba nadie, colocaba la grabadora sobre la mesa del juez, supo que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nada, ni todo el dinero del mundo, podría volver a esconderla. El juez extendió la mano hacia el botón de la grabadora. La sala entera contuvo el aliento, y presionó play. La verdad que derrumba imperios. El dedo del juez presionó play, y durante un segundo eterno
No pasó nada, solo un leve siseo de la cinta vieja girando. Entonces una voz llenó la sala, una voz que todos en aquel tribunal reconocieron al instante. El viejo ya firmó el cambio de testamento. Mañana lo hace oficial ante el notario. Si eso pasa, nos quedamos sin nada. Lo deja todo en una fundación. Todo. Era la voz de Octavio Rendón. Clara, inconfundible. Un escalofrío recorrió a los presentes. Todas las miradas se volvieron hacia el licenciado, que se había quedado petrificado en su silla, con el rostro descompuesto. Y entonces se escuchó la segunda voz, una voz femenina, fría como el hielo. Entonces no habrá mañana, esta noche, y que la culpa caiga sobre el hijo perfecto. Nadie va a sospechar de Emiliano hasta que sea demasiado tarde. Lo tenemos todo preparado. La sala entera ahogó un grito. Era la voz de Bárbara Lascurain, imposible de confundir, imposible de negar. Todas las cabezas giraron hacia ella. Bárbara se levantó de un salto, temblando, con los ojos desorbitados. Eso está editado, chilló. Es un truco. Esa no soy yo. Es una grabación falsa, manipulada por esta mentirosa. Esa es su voz, rugió una mujer desde el público. Todos la escuchamos en televisión llorando. Es ella. Entre la multitud del público, una mujer rechoncha de mejillas coloradas se puso de pie, con lágrimas en los ojos y el puño en alto. Era doña Cuca, que había llegado para acompañar a Marisol en el momento más peligroso de su vida. «Yo trabajé 30 años en esa casa», gritó la cocinera, «y reconocería esa voz de víbora en cualquier lugar. Es la señorita Bárbara. Que Dios la castigue por lo que le hizo al patrón». El público rugió de indignación. Marisol buscó a doña Cuca con la mirada y la vieja cocinera le hizo un gesto con la cabeza, como diciéndole, «Aquí estoy, mija, no estás sola». El juez golpeó el mazo, pero el caos era imparable. Los periodistas gritaban, las cámaras disparaban flashes sin parar, el público se levantaba indignado. «¡Orden!», tronó el juez. «¡Orden o desalojo la sala». Poco a poco, el ruido se apagó. El juez, con el rostro grave, se dirigió a Marisol. «Señorita Vega, usted mencionó también unos documentos. Acérquelos». Marisol le entregó el sobre amarillo. El juez sacó los papeles, se ajustó los lentes y comenzó a leer en silencio. Conforme avanzaba, su rostro se iba endureciendo, su ceño se fruncía más y más. «Estos documentos», dijo finalmente, con voz solemne, «son estados de cuenta firmados por don Augusto Cardona. En ellos denuncia que el licenciado Octavio Rendón llevaba más de 6 años desviando fondos de las empresas Cardona a cuentas en el extranjero. Millones de pesos». Levantó la vista, clavándola en Octavio, y advierte que, de descubrirse, su socio sería capaz de cualquier cosa para silenciarlo. Octavio se desplomó en su silla, pálido como la cera. Toda su arrogancia se había evaporado. «Hay más, su señoría», dijo Marisol, con la voz temblorosa. «Hay una carta, la última que don Augusto escribió. Por favor, léala, para que todos sepan quién era de verdad ese hombre y cuánto amaba a su hijo». El juez tomó la carta manuscrita y, ante el silencio absoluto de la sala, leyó en voz alta. «Si estás leyendo esto, Marisol, es porque los lobos ganaron. Pero confío en ti. Eres la única persona honrada que conocí en mis últimos años. Lleva esto a la justicia. Salva a mi hijo. Él es inocente. Y dile que su padre lo amaba, a pesar de todo. Augusto Cardona». La voz del juez se quebró en la última línea, y en el banquillo Emiliano Cardona se derrumbó. Se cubrió el rostro con las manos esposadas y lloró como un niño, con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Su padre lo amaba. Su padre nunca había dejado de amarlo, y había muerto intentando protegerlo. Muchos en el público lloraban también. La empleada humilde había convertido una sala de condena en un altar de verdad. Pero la historia aún guardaba un último secreto. «Su señoría», dijo Marisol, secándose las lágrimas, «hay algo más. En el sobre, al fondo, hay un segundo documento.
El verdadero testamento de don Augusto, el que él firmó 3 días antes de morir, el que esos dos intentaron destruir. El juez buscó en el sobre y, en efecto, encontró un documento notariado, sellado, oficial. Lo leyó y abrió mucho los ojos. Este es el testamento auténtico de don Augusto Cardona, certificado ante notario público 3 días antes de su muerte. Hizo una pausa, como si no creyera lo que veía. En él, don Augusto deja la totalidad de su fortuna dividida en 3 partes. Una parte para su hijo Emiliano, otra parte para una fundación de ayuda a los más necesitados, y la tercera parte... El juez levantó la vista, perplejo. La tercera parte, a nombre de la señorita Marisol Vega, por ser la única persona que me trató como a un ser humano, y no como a una cartera con patas, que reciba esto como pago por su bondad, la única que conocí en mis últimos días. La sala estalló en un murmullo de asombro. Marisol se quedó congelada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Las piernas le temblaron. Tuvo que sujetarse del borde del estrado para no caer. No puede ser, susurró. Yo no vine por dinero. Yo solo vine a salvarlo a él. Las imágenes de don Augusto inundaron su mente. Las tardes de té, las historias de su juventud, su risa ronca, la soledad de aquel viejo poderoso que solo había encontrado compañía sincera en una sirvienta a la que el resto del mundo despreciaba. Y comprendió que hasta el final aquel hombre había pensado en ella. La había protegido. La había recompensado por la única cosa que el dinero nunca puede comprar: la bondad. Don Augusto, murmuró entre lágrimas, alzando la vista al techo como si pudiera verlo. Gracias, pero yo lo habría hecho igual, aunque no me dejara ni un solo peso. Lo hice por usted, por su hijo, por la verdad. Y ese, precisamente, fue el detalle que terminó de conmover a toda la nación, porque la mujer que ahora resultaba heredera de una fortuna había arriesgado su vida sin saber que ganaría un solo peso. Lo había hecho por justicia, por lealtad, por amor a la verdad. En un país acostumbrado a ver a los poderosos pisotear a los humildes, una empleada acababa de demostrar que la verdadera nobleza no está en el apellido ni en la cuenta del banco, sino en el corazón. Bárbara, viéndose perdida, perdió por completo el control. «¡Maldita muerta de hambre!», gritó abalanzándose hacia Marisol. «Todo era para nosotros, todo. El viejo iba a arruinarnos, tenía que morir. ¿Me oyen? Tenía que morir». El grito resonó en toda la sala, y con él, Bárbara Lascurain acababa de confesar el asesinato delante de todo México, delante de las cámaras, delante del juez. Se hizo un silencio sepulcral. Octavio cerró los ojos, derrotado. Ya no había nada que hacer. La cómplice los había hundido a ambos con su propia rabia. El juez se levantó, con el rostro encendido de indignación. «¡Guardias!», ordenó con voz de trueno. «Detengan a Bárbara Lascurain y a Octavio Rendón. Quedan arrestados por el asesinato de don Augusto Cardona, por fraude, por intento de homicidio contra la testigo y por conspiración para incriminar a un inocente». Los guardias se acercaron. Bárbara forcejeó, gritó, maldijo, mientras la esposaban. Octavio no opuso resistencia, simplemente bajó la cabeza vencido mientras se lo llevaban. «Esto no se va a quedar así», chillaba Bárbara arrastrada hacia la puerta. «Yo soy Bárbara Lascurain. Ustedes no saben quién soy yo». «Ahora todos saben quién es usted, señora», respondió el juez con frialdad. «Una asesina». Las puertas se cerraron tras ellos, apagando los gritos de Bárbara. Y entonces, el juez se volvió hacia Emiliano. Su voz, antes severa, ahora sonaba casi suave. «Emiliano Cardona, a la luz de las pruebas presentadas por la señorita Marisol Vega, la grabación, los documentos, el testamento auténtico y la confesión de los verdaderos culpables, este tribunal no tiene ninguna duda», tomó el mazo. «Lo declaro inocente de todos los cargos. Queda usted libre. Y este tribunal le ofrece sus más profundas disculpas por la injusticia que estuvo a punto de cometerse». El mazo golpeó la madera, y la sala entera estalló en aplausos. Los guardias
retiraron las esposas de las muñecas de Emiliano. Él se quedó de pie un momento, aturdido, libre, sin poder creerlo. Luego buscó con la mirada a la única persona que lo había salvado. Marisol seguía junto al estrado, llorando, abrumada por todo lo que acababa de pasar. Sus miradas se encontraron a través de la sala llena de gente, de cámaras, de aplausos. Y en ese instante, los dos supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. Pero la historia aún no terminaba, porque cuando la verdad sale a la luz y un corazón roto vuelve a creer, lo que nace después puede ser incluso más hermoso que la justicia misma. Justicia, verdad y redención. Cuando Emiliano Cardona salió del Palacio de Justicia, libre por primera vez en semanas, una multitud lo esperaba afuera, pero ya no eran los rostros llenos de odio que lo habían condenado. Ahora la gente lo recibía con aplausos, con lágrimas, con gritos de júbilo. La transmisión en vivo lo había mostrado todo. La grabación, la carta del padre, la confesión de Bárbara, la valentía de una empleada humilde. Y México entero, que días antes lo creía un monstruo, ahora lloraba por él. Pero Emiliano no buscaba a la multitud, buscaba a una sola persona. La encontró al pie de las escalinatas, abrazada a doña Cuca, todavía con su sencillo uniforme azul, todavía temblando por todo lo que había vivido. Emiliano se detuvo frente a ella, y por un largo momento los dos solo se miraron sin palabras, mientras el mundo seguía gritando a su alrededor. «Tú», dijo él al fin con la voz quebrada, «tú arriesgaste tu vida por mí, sin conocerme, sin deberme nada. ¿Por qué?» Marisol bajó la mirada, tímida. «Porque su padre confió en mí, señor, y porque yo sabía que usted era inocente. No podía quedarme callada viendo cómo condenaban a un hombre bueno por un crimen que no cometió. No habría podido vivir con eso». Emiliano negó con la cabeza, conmovido, y entonces hizo algo que dejó a toda la multitud sin aliento, algo impensable para un hombre de su posición. El gran Emiliano Cardona, heredero del imperio más poderoso del país, se inclinó, tomó la mano de la empleada entre las suyas, y la besó con respeto, como quien besa la mano de una reina. «No sé cómo voy a pagarle lo que hizo por mí, Marisol Vega», dijo, mirándola a los ojos, «pero le juro que voy a pasar el resto de mi vida intentándolo». Marisol se sonrojó hasta las orejas. Doña Cuca, a su lado, se llevó el delantal a los ojos y rompió a llorar de felicidad. «¡Ay, Diosito!», sollozaba la cocinera. «Yo sabía que esta niña tenía un corazón de oro. Yo siempre lo dije». En las semanas que siguieron, la justicia siguió su curso implacable. Bárbara Lascurain y Octavio Rendón fueron juzgados por el asesinato de don Augusto Cardona, por fraude, por intento de homicidio y por conspiración. Las pruebas eran abrumadoras. La grabación, los documentos, la confesión pública de Bárbara. No hubo abogado ni dinero, ni influencia que pudiera salvarlos. Ambos fueron condenados a largos años de prisión. El día de la sentencia, mientras se la llevaban esposada, Bárbara aún tuvo el descaro de buscar a Marisol con la mirada entre el público. «Disfruta tu fortuna, sirvienta», le escupió con odio. «Una muerta de hambre nunca sabrá comportarse como una verdadera dama». Marisol la miró sin rencor, solo con una serena lástima. «Yo prefiero ser una muerta de hambre con el corazón limpio», respondió con voz tranquila, «que una gran dama con el alma podrida. Adiós, Bárbara». Y se dio la vuelta, dejando a la antagonista gritando maldiciones que ya nadie escuchaba. El imperio Cardona, que había estado a punto de caer en manos de dos asesinos, volvió a las manos de su legítimo heredero. Emiliano recuperó las empresas, los bancos, las propiedades, pero algo en él había cambiado para siempre. El joven arrogante y despreocupado que había sido ya no existía. La cárcel, la traición y la cercanía de la muerte lo habían transformado en un hombre humilde, agradecido, consciente de lo que de verdad importa en la vida. Lo primero que hizo fue cumplir la última voluntad de su padre. Creó la fundación que don Augusto había soñado, una fundación para ayudar a los más necesitados, a las madres solteras, a los niños sin hogar
a los ancianos olvidados, y la nombró Fundación Augusto Cardona, en honor a su padre. Lo segundo que hizo fue subir el sueldo de toda la servidumbre de la casa y exigir que, de ahí en adelante, cada empleado fuera tratado con dignidad y respeto. Nunca más, les dijo a todos reunidos en el gran salón, nadie en esta casa volverá a ser invisible. Yo aprendí por la peor de las vías que la nobleza de una persona no se mide por su apellido ni por su dinero. Se mide por su corazón. Y en esta casa, los corazones más nobles siempre fueron los de ustedes. Doña Cuca, que ya volvía a cocinar su famoso pozole de los domingos, le dio un codazo a Marisol y le susurró al oído: «Ese muchacho no te quita los ojos de encima, mija. Mira nomás cómo te mira. Ese ya cayó redondito». «Doña Cuca». Marisol se puso roja como un tomate. «No diga esas cosas». Pero la cocinera tenía razón. Con el paso de los meses, Emiliano y Marisol pasaron cada vez más tiempo juntos. Al principio, él buscaba pretextos. Pedirle su opinión sobre la fundación, invitarla a un café, pedirle que le contara más historias de su padre. Pero pronto, ninguno de los dos necesitó pretextos. Marisol descubrió que detrás del millonario había un hombre tierno, herido, que reía con ganas y que la escuchaba como nadie la había escuchado nunca. Emiliano descubrió que detrás de la empleada había una mujer brillante, valiente, llena de sueños, con una sabiduría del corazón que ninguna universidad enseña. Una tarde, caminando por el jardín de la mansión bajo la luz dorada del atardecer, Emiliano se detuvo y le tomó las manos. «Marisol», dijo con el corazón en la garganta, «has cambiado mi vida por completo. Me salvaste cuando todo el mundo me había abandonado. Me enseñaste lo que de verdad vale la pena. Y desde entonces no he podido dejar de pensar en ti». Respiró hondo. «Sé que vengo de un mundo distinto al tuyo. Sé que la gente hablará. Pero no me importa lo que diga la gente. Solo me importa una cosa, que tú estés a mi lado, para siempre». A Marisol se le llenaron los ojos de lágrimas. «Emiliano, yo solo soy una empleada». «No», la interrumpió él con dulzura, acariciándole la mejilla. «Tú eres la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Eres mi heroína, eres mi salvación. Y si me dejas, quiero que seas mi esposa». Marisol no pudo contener el llanto. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar, y se lanzó a sus brazos. Emiliano la estrechó contra su pecho, mientras el sol se ponía detrás de ellos, pintando el cielo de naranja y oro. Y allí, en el jardín de la casa que alguna vez la había despreciado, la empleada invisible encontró por fin el amor que se merecía. Se casaron meses después, en una ceremonia sencilla y luminosa. Marisol no quiso una boda lujosa de millonarios. Quiso una boda llena de las personas que de verdad la querían. Doña Cuca, que lloró durante toda la misa, la servidumbre de la casa, el periodista Ramiro Telles, que se había convertido en buen amigo, la anciana de los tamales, que un día le abrió la puerta, e incluso su madre, ya recuperada gracias a los mejores médicos que Emiliano había mandado traer. Marisol caminó hacia el altar con un vestido blanco y sencillo, y en su rostro brillaba una felicidad que ningún dinero del mundo podría comprar. Con el tiempo, llegó la mayor de las bendiciones, una hija. La llamaron Augusta, en honor al viejo patriarca que, desde el cielo, había unido aquellos dos corazones. La pequeña tenía los ojos verdes de su madre y la sonrisa noble de su padre. A veces, en las tardes tranquilas, Marisol salía al jardín con su hija en brazos y miraba el retrato de don Augusto que ahora colgaba, con todo honor, en el salón principal. «¿Sabes, mi amor?», le susurraba a la pequeña Augusta. «Tu abuelo me enseñó que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, que la bondad nunca se queda sin recompensa, y que las personas más humildes pueden ser las más valientes de todas». La niña reía y Marisol la abrazaba contra su pecho. Lejos de allí, en una fría celda, Bárbara y Octavio cumplían su condena, olvidados por todos, devorados por el rencor de su propia maldad. El imperio que tanto habían codiciado jamás había sido suyo, y nunca lo sería, porque al final, como suele suceder,
los lobos cayeron en su propia trampa, y la oveja a la que tanto despreciaron resultó ser más fuerte que todos ellos juntos. Esa noche, abrazada a su esposo, con su hija dormida en la cuna y la luna brillando sobre la mansión Cardona, Marisol pensó en todo el camino recorrido, en el miedo, en las amenazas, en la noche que casi la matan, en el momento en que reunió el valor de gritar «Tengo pruebas» delante de todo México, y comprendió que valió la pena, cada lágrima, cada peligro, cada noche de terror, porque la verdad había triunfado, la justicia se había cumplido, y una empleada invisible, a la que nadie consideraba nadie, había salvado a un inocente, derrotado a un imperio de mentiras y encontrado el amor más grande de su vida. «Gracias, don Augusto», susurró al cielo antes de cerrar los ojos, «por confiar en mí cuando nadie más lo hizo». Y en algún lugar más allá de las estrellas, un viejo de risa ronca y corazón solitario sonreía, por fin en paz. Fin.